reiniciado el ciclo del tiempo ordinario después de la Pascua, la liturgia nos ha ubicado en la celebración de algunos misterios de Dios que se constituyen en factores determinantes para la vivencia de nuestra fe. Celebrábamos el domingo anterior la solemnidad de la Santísima Trinidad. Es determinante para nosotros, como discípulos de Jesús, creer que Dios es Trinidad, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nuestra relación con Dios tiene que ser una relación en esas tres dimensiones, con el único Dios que se nos revela en tres personas distintas. Es decir, tenemos que aprender a vivir como hijos de Dios, siendo capaces de llamarle Padre. Y mucho más, cuando el Señor responde a la pregunta de los discípulos, enséñanos a orar como el Bautista enseñó a sus discípulos, Él les dice, cuando vayan a orar, digan, Abba. Ese Abba no equivale al Padre tan formal que nos suena a nosotros, equivale un poco a papi, apá, apacito, la manera más familiar con la que nosotros y entrañable podamos llamar al papá. Es una relación afectiva, confiada. Nos sentimos protegidos, amados y seguros en las manos, en la presencia de ese Dios papá. Pero también hemos de vivir en nuestra relación con el Dios que es Hijo, pero que siendo Hijo nos enseña a ser obedientes con el Padre, pero que al hacerse como nosotros, compartiendo nuestra naturaleza, se hace Dios hermano, Dios cercano, se vuelve el Dios paradigma, ejemplo, modelo, a quien debemos imitar. Queremos aprender cómo vive un buen hijo de Dios, pues tenemos al Hijo perfecto de Dios, a Jesús nuestro Señor, de quien hemos de aprender, no solo por sus palabras, sino por su estilo de vida. Y hemos de vivir también en la relación con ese Dios que es espíritu, que es luz, que ilumina, que orienta, que da certeza, que es viento impetuoso, que renueva, que transforma y que todo lo moldea de acuerdo a la voluntad del Padre Dios, a vivir una vida de docilidad al proyecto de Dios. Y en este domingo la liturgia nos plantea otro misterio importantísimo, y es el misterio eucarístico, el misterio de la presencia real de Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Misterio cuya institución recordábamos el Jueves Santo, pero hoy en un contexto de la vida cotidiana, diaria, que es el tiempo ordinario, la liturgia nos hace recordar que la vida cristiana tiene que ser por excelencia eucarística. Nos nutrimos de Cristo, nos alimentamos de Cristo y con la fuerza del alimento que es Cristo enfrentamos la vida, asumimos la vida. Y ahí entonces quisiera detenerme. Luego próximamente celebraremos otro misterio maravilloso en la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, que nos recuerda que Dios es misericordia, que Dios es amor. Pero vamos a detenernos en el misterio de hoy. En ese decirnos la Iglesia que la vida cristiana es eucarística, nos recuerda primero la Eucaristía bajo la perspectiva de la alianza. Escuchamos en la primera lectura e igual en el Evangelio la palabra alianza. En el Antiguo Testamento la alianza de Dios con los hombres. A través de Moisés, Dios hace un pacto con el pueblo, con su pueblo, con Israel. Un pacto que se materializa por parte de Dios en los mandamientos. Yo les entrego el decálogo, las 10 palabras que serán orientación para su vida, la brújula que orientará sus vidas.
Yo me comprometo a mantener este pacto bajo estas 10 palabras. Ustedes comprométanse a ser mi pueblo y a actuar de acuerdo a esas 10 palabras. Es un pacto en el que Dios empeña su palabra y el pueblo la confirma sometiéndose a esa palabra. El pueblo escucha en Moisés y a través de Moisés el proyecto de Dios y asiente a hacerlo parte de su vida. Es una especie de contrato entre Dios y las 12 tribus de Israel. La alianza tiene otra característica interesante y es que la firma, un contrato siempre lleva una firma. La firma de las alianzas de Dios con su pueblo está marcada por la sangre. Hay un sacrificio, hay una sangre que marca y sella el compromiso de Dios con la humanidad, con el pueblo de Israel, pero también hay un sacrificio del pueblo que con sangre confirma el compromiso en esa alianza. No es una alianza meramente jurídica o formal, es una alianza existencial. En el pacto se está comprometiendo la vida. Recordemos que la sangre es una evocación o un símbolo de la vida. En la alianza compromete Dios su ser con nosotros y nosotros hemos de comprometer la vida con Dios. Este gesto de la alianza toma una perspectiva nueva y plena en Jesucristo, en Cristo el Señor. También en un contexto un poco de la cena judía, el Señor renueva su alianza, pero ya no es una alianza que se queda encerrada en un pequeño pueblo, Israel, sino que es una alianza que sella con el nuevo pueblo, la iglesia, representada en los 12, pero comprendida en todos y cada uno de aquellos que a través del tiempo se unan a la iglesia y se hagan hijos e hijas de Dios. Es una alianza que a través de Jesús Dios sella con la humanidad nueva, con la humanidad renovada. Y Dios en Jesucristo dice que empeña su vida haciéndose allí presente, entregando su cuerpo. Jesús, este es mi cuerpo, coman. Esta es mi sangre, beban. El compromiso está en su propia presencia. Yo me involucro haciéndome presente en el pacto con ustedes. Por supuesto, aquí hay una cosa curiosa, y es que lo único que pide el Señor en este pacto nuevo de la nueva alianza es que nosotros le comamos. Es decir, que nos involucremos con Él. No hay una firma de parte nuestra, la firma por las dos partes en el contrato, en el pacto, va de parte del Señor. Es su sangre, ya no es la sangre de corderos, ya no es la sangre de animales, es la sangre mismísima de Jesús la que sella esta nueva alianza. Sangre derramada por todos, sin excepción, por buenos y por malos, por justos y por pecadores. Él lo refrendará en su magisterio y en su enseñanza. He venido a buscar a los que están perdidos. No tienen necesidad de médico los que están sanos, sino los enfermos. El Señor hace salir su sol sobre justos y pecadores. Él ha venido para hacer un compromiso con la humanidad toda. Y es interesante que no nos pide de nosotros, sean buenos y yo firmaré si ustedes son buenos conmigo. Por supuesto que como consecuencia esto nos compromete altísimamente. La gratuidad del compromiso que el Señor hace en este pacto nos compromete. Es mucho más comprometedor que cuando quizás
nos pone en la contraparte, yo firmo y ustedes ¿dónde van a firmar? Cuando hay una relación gratuita de parte de nosotros, entonces viene el agradecimiento por la gratuidad. Y en el agradecimiento está entonces tratar de acomodarnos a lo que en ese pacto Dios ha querido ofrecernos. En el pacto de la nueva alianza, el Señor, al entregar su vida por nosotros, nos propone varias implicaciones. Al decir tomen, coman, tomen, coman, nos está entonces diciendo una cosa importante: identificarnos con la totalidad de la persona de Jesús, con su propio ser, con su espíritu, con sus anhelos y objetivos. Comulgar a Cristo, comer a Cristo, implica estar dispuesto a llenarme de Cristo y a dejar que la vida de Cristo provoque en mí una transformación profunda. No es una relación superficial. El alimento que ingerimos materialmente se compromete con nosotros, porque nuestro organismo lo asimila, lo apropia. Lo que desecha son desechos, pero los nutrientes que en la alimentación ingerimos se quedan en nuestro cuerpo, tienen un impacto en nosotros. Tomando mano de este ejemplo, Cristo alimento, al recibirlo, tiene que dejarnos todos sus, entre comillas, nutrientes sobrenaturales, divinos, sus valores, sus enseñanzas, su ser, como una realidad que a nosotros nos cristifica, nos asimila a Él, nos hace parecernos a Él. Y tendría que llegar un punto en el que pudiéramos decir, como decía San Pablo: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. De manera que no puede ser comprensible que comulguemos a Cristo, pero que nos cueste comulgar con las enseñanzas de Cristo. Comulgar y comer a Cristo no es solo un acto devocional, es una implicación de la mente, de la voluntad y de la inteligencia con todo lo que Cristo significa. Y Cristo nos ha traído compromisos y enseñanzas y valores como este, que nos puede sonar duro. Amen a sus enemigos, recen por los que los persiguen, porque si aman a los que los aman, ¿qué mérito tendrán? Qué fácil es decir con una actitud simplemente pietista: comulgo a Cristo, como a Cristo, me pongo de rodillas, pero cuando Él me pide que ame sin reservas, rompo la comunicación con Cristo. No me pidas eso, porque eso no va conmigo. Déjame que ame a la gente que me cae bien. Y no sentir ningún compromiso de conciencia en querer el aniquilamiento de aquel que no entiendo, de aquel que me parece que no encaja en los esquemas ni míos ni sociales. No es coherente comer a Cristo, comulgar a Cristo, pero entonces cuando Él nos dice que tenemos que asumir una vida de relativización de lo material: vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres y luego sígueme, entonces hagamos cara larga y nos vayamos entristecidos, porque ponemos por encima, endiosando lo material con una actitud egoísta, y nos hacemos incapaces de absolutizar a Dios antes que lo material. El comer a Cristo tiene una responsabilidad de comprometer todo nuestro ser con el ser de Dios. Es incoherente comer a Cristo y seguir llevando una doble vida, una doble moral. Si comemos a Cristo, significa que estamos dispuestos a dar la batalla
contra todo lo que se contradice con las enseñanzas morales del Señor. La Eucaristía entonces es una llamada a comprometer la vida. Pero en segundo lugar, este pacto, que es gratuito de Dios, implica también para nosotros el compromiso de ser testigos. No podemos comer a Cristo y parecernos a Cristo sin compartir a Cristo. Comulgamos a Cristo, pero lo compartimos con el testimonio de las palabras y de las obras. Es el compromiso del creyente que se hace presente, que hace presente a Cristo con su vida allí donde están los que sufren, los que la sociedad no tiene en cuenta, haciéndose presente entre los olvidados, poniendo en práctica aquello que el Papa Francisco nos ha dicho con insistencia: las obras de misericordia. Ser misericordiosos como el Padre nuestro es misericordioso. Comulgar a Cristo es compartir con nuestros hermanos, llevando su mensaje, hablando de Dios a nuestros hermanos, con las palabras, pero con el gesto de la cercanía y de las buenas acciones. Recordemos en aquella escena de la multiplicación de los panes y de los peces, que el Señor a los discípulos les compromete en el compartir. A ellos que tienen hambre, denles ustedes de comer. Pasar de la compasión al compromiso activo por los más necesitados. De este modo entendemos, para terminar, hermanos y hermanas, que el Corpus Christi no es un acto simplemente devocional, es un acto de la existencia. Dios en Cristo compromete su vida con nosotros y hoy nos pide que nosotros compartamos y comprometamos nuestra vida con Él y con nuestros hermanos. Que así sea. Amén.